Cuando Alejandro Dolina presentó su novela Cartas Marcadas, su primera novela, él siempre fue escritor de cuentos. Recuerdo, claro, lo invitaban a él a diferentes programas de televisión para que hablara de su nueva publicación, de su nuevo libro que acababa de salir a la venta. Claro, en el medio del reportaje siempre llegaba la pregunta obligada: ¿y de qué trata tu libro? Y él siempre decía, supongo que lo sigue diciendo, que es imposible explicar de qué trata una novela. Es imposible relatar, intentar explicar de qué va una novela y no falsearla, no falsificarla, porque en esa explicación ocurre la elaboración de una nueva historia, paralela en todo caso a la novela, a la historia que es motivo de explicación. Pero no es la misma historia. Esta idea me parece va un poco en contra de la idea del spoiler, ¿no es cierto? No hay manera de spoilear una historia. A mí me pasa, al menos a veces un amigo me dice, bueno, no te quiero contar de qué va una película que vi que me gustó mucho porque no quiero spoileártela. Yo generalmente lo que respondo a eso, contámela igual después la voy a ver a la película. Porque es cierto que de alguna manera no es lo mismo que nos cuenten una película. Bueno, no de alguna manera, o sea, de ninguna manera. No es lo mismo ver una película que nos la cuenten. Es otra historia lo que nos están contando. Y no hay manera de que no sea así. No es la misma experiencia, quiero decir, la experiencia de lectura, la experiencia de mirar una película de pronto, que la experiencia de escuchar un relato. Bueno, generalmente a los reporteros, periodistas, no les agrada mucho que se les respondan en sus entrevistas, que los entrevistados respondan con evasivas. Pero siempre Dolina escapó de explicar de qué van sus novelas. En todo caso, el que realmente quiera saber tiene que ir y leer la obra, ¿no es cierto? Ir a la fuente. Yo leí esa novela, Cartas Marcadas. No voy a decir que me haya decepcionado, pero también encuentro que no es lo mejor en la obra de Dolina. Me parece que tiene cosas mejores. Yo soy de esa generación que pudimos ver los inicios de Alejandro Dolina en la escritura. En mi adolescencia empecé a leer aquellas crónicas del Ángel Gris que él publicaba como columna que tenía en la revista Humor Registrado, una revista que, bueno, ya se sabe, se ha vuelto de culto en buena medida por la labor que cumplió en la época de la dictadura militar en la Argentina. Fue una revista, no sé si no la única o la que más se atrevió a publicar durante la época de la dictadura, a riesgo de ser clausurada, que muchas veces fue clausurada, se retiraban números de esa revista, se retiraban de los puestos de diarios, se quitaban de la venta. En fin, conocimos a Alejandro Dolina porque él empezaba a escribir las crónicas del Ángel Gris, como vuelvo a decir, de manera episódica, en aquella columna que él tenía en esta revista. Luego todo ese material fue recopilado y con el que se constituyó su primer libro de relatos, que llevó por título el título que tenía aquella columna. En aquel primer acercamiento, en aquellas primeras lecturas, vuelvo a decir, yo era un adolescente y él debía ser muy jovencito, debía tener 20 y pico años de edad cuando empezó a escribir, a publicar. A mí no me caía muy bien Dolina, no me gustaba mucho lo que escribía, seguramente no lo entendía. Y además habían otros escritores en esa revista que por ahí eran mis favoritos en comparación con lo que me podía llegar a gustar Dolina. Ya de bastante más grande, creo que seguramente nuestros temperamentos, tanto el de Dolina como el mío, valga decir, se atemperaron y llegamos a un entendimiento. Vamos, que con el tiempo yo empecé a entenderlo a Dolina, a entenderlo, por lo tanto a disfrutar de su escritura. En Argentina todos conocemos a Alejandro Dolina, un hombre de un eclectismo, de una versatilidad particular en su acción. Yo no lo definiría como un showman, pero ha tenido y sigue teniendo programa radial, ha tenido programas de televisión, ha compuesto música, ha compuesto una obra musical, donde de alguna manera, tal vez de una forma un tanto performativa, ha ido construyendo un mundo
una ficción, una cosmogonía a la que podríamos definir doliniana. Sus ficciones siempre transcurren o son vividas por diversos personajes muy característicos, muy pintorescos, habitando siempre las calles del barrio de Flores, muy cerquita de aquí, y sin poder escapar de ese barrio, sin poder ir nunca demasiado lejos de su periferia. Tiene un sentido del humor muy particular que en algún grado lo emparenta con Cortázar, si bien la temática de Dolina me parece mucho más concentrada y más centrada en temas específicos, donde de alguna manera convergen miradas que él procura, tanto a rasgos idiosincráticos de nuestra sociedad, como también a algunos factores que hacen a nuestro espectro cultural y sobre todo literario. No voy a decir que Dolina busque hacer referencia a la totalidad de autores, temas que hagan a la literatura argentina, pero sí a unos cuantos. Por momentos se presenta muy borgiano, por momentos él también trabaja el tema de la hibridación, de las falsificaciones, como sumándose a una especie de carrera de postas, podríamos decir, o a una campaña, trabajada como hemos visto en otros videos, tanto por Borges, por Marco de Nevi. Hay un libro de relatos, de cuentos, de Alejandro Dolina, que es quizás el que a mí yo encuentro más logrado, que es El bar del infierno, un libro de cuentos que surgió a un programa de televisión que él tuvo con el mismo nombre, donde se ficcionalizaban situaciones, relatos, que luego iban a aparecer como cuentos en este libro. Yo encuentro que el texto o el paratexto de contratapa de este libro de alguna manera resume la idea de Dolina, creador, escritor, su propuesta. Lo leo porque es muy breve. Dolina dice: el cafetín es un laberinto. Nuestro destino es extraviarnos en sus encrucijadas. Pero algunos presienten una verdad aún más terrible. No se puede salir del bar, no por falta de puertas, sino porque no hay otra cosa que el bar. El afuera no existe. El hombre, a quien llaman el narrador de historias, está obligado a contar un cuento cada noche, cuando el reloj da las 12. Nadie le presta atención. Anda siempre con unos libros grasientos. En ellos hay, según se dice, infinitos relatos. Fijémonos, esto remite al libro de arena de Jorge Luis Borges, ¿no? Aquel libro de infinitas páginas. Se lo abriera por donde se lo abriera, nunca se podía llegar a la última página. Incluso si tratabas de levantar la tapa de atrás, la contratapa, siempre se podía pasar una página más. Sigue diciendo Dolina: amores imposibles de la provincia de Buenos Aires, ciudades lejanas gobernadas por jaurías, santos levitadores, mendigos impiadosos y seres insaciables que se devoran a sí mismos integran el curioso repertorio. Pero el narrador es también personaje de otra historia que lo muestra involucrado en una conspiración para salir del bar, del tiempo o del lenguaje. Otros sujetos vendrán a su turno a duplicar o a triplicar los relatos. El coro, que traduce cada suceso a una obtusa lengua poética, y los loros heréticos, cuya misión es tergiversar. Un lector melancólico podría hallar en estos textos unas ponencias intimidatorias. No tenemos tiempo de ser nadie, todos los destinos son el mismo. En fórmulas, los episodios más dramáticos de nuestra vida son irremediablemente banales. No importa lo que hagamos, se llega al infierno por casualidad. Toda comunicación es imposible. Nadie ha conocido a nadie, pero si uno alcanza a leer con la luz adecuada, el libro dice que para salir del infierno hay que amar más allá de las meras preferencias filisteas. ¿O acaso lo que dice es que la única esperanza es cantar bien? Bien, en el libro encontramos relatos de diversas índoles. Quizás me gusta este libro porque es el más variado. Hay cuentos que transcurren en la China milenaria, hay un orientalismo muy borgiano en determinados pasajes de este libro de cuentos, hay falsificaciones, intentos de falsificaciones, retoma alguna temática borgiana respecto de lo banal, respecto de los momentos improductivos que presenta la vida, de angustia existencial. A su vez hay momentos muy graciosos, muy cómicos, con un sentido del humor muy exacerbado y a la vez muy popular. A mí me parece que
entre esta colección de personajes extravagantes, donde aparecen los loros heréticos cuya misión es tergiversar, bueno, ahí hay una alusión a aquellos loros parlanchines y burlones que aparecían en la tira cómica de Inodoro Pereira, ese personaje caricaturizadamente gauchesco de Roberto Fontana Rosa. Roberto Fontana Rosa, en principio un dibujante, uno de los más excelentes caricaturistas, historietistas de la Argentina, siempre con un sentido del humor muy agudo, que en determinado momento también se vuelca a la escritura, al relato, al cuento, sobre todo al cuento de tipo popular, humorístico, creo que tiene algún que otro cuento policial. Tal vez el inventor del cuento de fútbol, ese tipo de cuento que da cuenta de anécdotas, de características propias del ambiente del fútbol, ese deporte que hace a la pasión popular, ¿no es cierto? Y acá entonces entra en tema la vinculación del escritor con lo popular, incluso a expensas, tal vez, de la figura del escritor mismo, o tomándoselo como un deseo, tomándoselo como un desafío. Si convenimos que, bueno, las masas que constituyen lo popular no son profundamente lectoras, ¿no es cierto? O no son para nada lectoras. De esto yo hago algunas reflexiones. Pienso, por ejemplo, en la relación que tuvo Borges con lo popular, que no me parece haya sido poca relación. Hay una especie de fama respecto de Borges de que su escritura no es fácilmente accesible al entendimiento, que no es para cualquiera leer a Borges. Sin embargo, a mí me parece que mucho de su obra sí es bastante asequible al entendimiento, sin demasiada preparación. A su vez que Borges era un hombre de la cultura, sí, llegó a ser funcionario público, fue director de la Biblioteca Nacional, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires también, pero a su vez muchas veces siempre no tuvo empacho en ir a programas de televisión populares, grandes valores del tango, ser entrevistado muchísimas veces por Antonio Carrizo, que era un periodista, un locutor que echaba raíces profundamente en lo popular. Sus programas radiales y televisivos eran escuchados y vistos por todo el mundo. Tal es así que Antonio Carrizo publicó, si no uno, varios volúmenes en formato dados a Borges, donde hablaban de temas comunes, donde ahí por ahí Borges se permitía aquel chiste de que él de fútbol no sabía nada. Digo que era un chiste, porque en relación pudo haber sido candidato al Premio Nobel de Literatura, él alguna vez respondió sarcásticamente con un, bueno, me tienen ahí en el banco de suplentes. Bien, si sabía lo que era un banco de suplentes, sabía lo que era un equipo de fútbol. Respecto de Roberto Fontana Rosa, que me ha parecido brillante en la construcción de sus personajes en relación con la historieta, y con el cómic, con la caricatura. No obstante, tengo que decir que respecto de lo que es su escritura literaria, sus cuentos, no me parecen a mí tan logrados como sí de pronto los de Dolina. Me parece sí, los cuentos de Fontana Rosa son muy divertidos, pero carecen quizás de eso de lo que por lo menos los que nos interesamos en estudiar el funcionamiento de la escritura, de los textos, de la literatura, encontramos interesante precisamente en un texto. Digo, Fontana Rosa carece de eso. En todo caso, Alejandro Dolina quizás nos dé un poquito más para pensar. En fin, con esto no estoy diciendo que no recomiendo leer a Fontana Rosa, en absoluto. Va mucho en gustos, en intereses. Lo interesante, me parece a mí, lo importante siempre es leer, lo que sea en principio. Después una cosa nos lleva a otra. Tal vez Fontana Rosa sea una puerta de entrada para luego leer a Dolina, y tal vez de Dolina saltar a Borges, qué sé yo. No porque sea imprescindible leer a un autor u otro, pero si tenemos quizás la iniciativa que encontramos luego infructuosa, ese abordamiento,
Bueno, tenemos que saber que siempre hay lugares de entrada. La lectura no deja de ser una gimnasia y yo nunca fui a un gimnasio, pero entiendo que la persona que va por primera vez seguramente no empieza con las máquinas más sofisticadas, con los ejercicios más complejos. Va de a poquito, ¿no es cierto? Con los primeros movimientos, los primeros esfuerzos, hasta ir logrando una disponibilidad. Bueno, espero que les haya gustado este video. Me despido ya como me despido siempre de ustedes, pidiéndoles que se suscriban, que lo compartan, que lo comenten con sus amigos, y me voy deseándoles como siempre también estén pasando muy lindos momentos y